Muy bien, buenas tardes chicos. Ya está la mayoría. Entonces supongo que ya podemos empezar. Sí, Perfecto. Ok, entonces, bueno, por favor vayan colocando su asistencia en el chat si son tan amables. Y les voy a compartir mi pantalla. Ok. Pues bueno, esta es la última. eh, por favor, díganme si ven la presentación, si son tan amables. sí, sí Sí, se ya se ve, ve, profe. profe. Sí, profe. Perfecto. Bien, este va a ser el último gráfico o diagrama que vamos a ver. Es el diagrama de caja. También es bastante útil, sobre todo a la hora de interpretar datos que estén relacionados a la mediana. Bien. También se utiliza para realizar comparaciones entre los distintos niveles de un factor, o sea, entre los distintos tratamientos. Y con este diagrama se puede mostrar la simetría y el sesgo de los datos, además de la longitud de las colas de la distribución y los valores extremos principalmente. Con las colas de la distribución se refiere a la distribución normal. Yo sé que algunos que ya llevaron estadística se refiere a la distribución normal estándar. Y los que no han llevado vía estadística y no saben de lo que estoy hablando, bueno, se refiere a las porciones laterales, tanto a la izquierda como a la derecha, que están arregladas alrededor del promedio. Entonces, lo vamos a ver más adelante, ese tipo de gráficos, pero cuando menos por el momento, a eso es a lo que se refiere con respecto a la longitud de las colas. Bien, este es un gráfico que es igual que, bueno, tiene cierta metodología para poderse realizar, igual que en el histograma, y empieza de la siguiente manera. Se requieren varios puntos con respecto de su utilización, y el número 1 es el siguiente. Se arreglan los datos de menor a mayor con el fin de obtener aquel dato que parte el total del conjunto en dos partes iguales. Y como ya les había comentado, estamos hablando de que se trata ahora de un gráfico que lo vamos a realizar a partir de la mediana. Por lo tanto, como parte al conjunto de datos por la mitad, la mediana va a ser igual al 50% de los datos. En otras palabras, a un medio del grupo de datos. Y como no parte a la mitad, entonces hay dos maneras de obtenerse. Sabíamos que si nosotros obtenemos la mediana de un grupo de datos, normalmente los ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor, y los datos del medio son los que utilizamos. En este caso, vamos a utilizar la siguiente fórmula. La mediana va a ser igual a n entre 2, si es el caso de que el grupo de datos sea pares o sea pareado, pero sí pareado, o va a ser la mediana, va a ser igual a n más 1 entre 2 si el grupo de datos termina en nones. Entonces, si el grupo de datos es par, utilizamos esta. Si el grupo de datos es non, utilizamos esta. Para poder obtener entonces, en dado caso, el dato que divide al grupo de datos por la mitad. Muy bien. Entonces, ¿le puedo cambiar? Bien. Entonces, ese es el paso número 1. El paso número 2 es el siguiente.
El paso número 2 es el siguiente. Profe, Una vez obtenido... perdón que le interrumpa, es que una compañera quiere entrar a la sesión. Perfecto, gracias, qué amable. Bien. Admitimos. Otra más. Otra más. Ok. Regresamos tantito. Si hay alguien más que quiere ingresar a la sesión, me avisan, por favor, si son tan amables. Bien. Entonces, una vez obtenido el valor de la mediana, el valor al que se refiere es este. Me parece que esta cosa ya no quiere escribir. Bueno, déjenme salgo y vuelvo a entrar. Sí, parece que la aplicación ya no quiso trabajar. Vamos a ver. Ok, estamos aquí. Perfecto. Una vez que este valor, y al que se refiere es al valor de la mediana, eh, se ha obtenido, entonces se subdividen los datos para obtener entonces lo que son los cuartos o cuartiles en este caso. ¿Por qué cuartiles? Porque al final del día lo que se busca es obtener una división en donde se obtengan el 25, el 50 y el 75% de los datos. Aquí en este manual se utiliza H. Para los cuartos nosotros vamos a utilizar la letra Q para los diferentes cuartiles. Entonces, los cuartiles para los que se subdivide es encontrar ahora Q1 y Q3. ¿Por qué Q3? Porque la mediana va a ser igual a Q2. Entonces, me regreso tantito. Entonces, aquí se borró todo esto. Bien, entonces, como sabíamos que la mediana es igual al 50% de los datos, entonces, por ende, esta mediana va a ser igual a Q2, que es lo mismo que les había eh, colocado en esta diapositiva. Entonces, bueno, lo voy a volver a colocar para que no haya problema. Entonces, la mediana se obtiene tomando el grupo de datos n entre 2 o n más 1 entre 2. Bien, así es como se obtiene la mediana. Entonces, ahora nosotros vamos a obtener Q1 va a ser igual a como la mediana son el 50% de los datos. Si queremos ahora con Q1 el 25% de los datos, entonces vamos a tener que ahora el conjunto de datos n va a estar dividido entre 4. Y esto va a ser igual a el 25% de los datos. Y entonces para obtener Q3, que en dado caso sería el 75% de los datos, que es lo que buscamos, va a ser n entre 4 multiplicado por 3. Y esto nos va a dar el 75% de los datos. ¿Esto por qué? Porque como dice acá, es un diagrama de caja, entonces lo que se busca es que nosotros tengamos un ordenamiento de esta forma, en donde tengamos una caja con un dato a la mitad que representa a la mediana o Q2, el superior representa Q3 y el inferior representa a Q1. Entonces, el superior, por lo tanto, sería el 75% de los datos, la mediana, el 50% y el 25%. Perdón por ser tan reiterativo, pero muchas veces perdemos esto de objetivo y de alguna manera es lo que se está buscando. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y en dónde está el otro 25% de los datos? Porque si se fijan, pues bueno, ahí faltan 25% para con respecto del 100. Bien, ese sería el punto número 3.
que es obtener las cotas o los límites superior e inferior de los datos. Las cotas aquí están relacionadas con respecto a HS y HI, que son las mismas que en dado caso estarían representadas acá. Como nosotros lo vamos a representar por Q, entonces ahora A va a ser igual a la cota, la cota superior, que va a ser igual entonces a Q3 más 1.5 que multiplica al rango intercuartil y por lo tanto B, que va a ser la cota inferior o límite inferior, va a ser ahora Q1 más 1.5 que multiplica al rango intercuartil. Y me van a decir, bueno, ¿qué es el rango intercuartil? Bien, no hay problema, lo colocamos acá. El rango intercuartil va a ser igual a Q3 menos Q1. Entonces, al ser Q3 menos Q1, estamos hablando de que, voy a ver si puedo cambiar un poquitín el color de esto. Bien, entonces Q1, el 25% de los datos hacia arriba va a estar hacia acá y hacia abajo hacia acá, de tal forma de que este valor va a ser el 12.5% de los datos y el de acá abajo el 12.5% de los datos. De tal manera de que si sumamos todo, nos va a dar el 100% de los datos que nosotros tenemos a probar. Y es lo que vamos a estar buscando. El rango intercuartil nos va a representar a ese 25% de datos restantes. ¿Sí? Bien, entonces yo sé que esto es un poquitín confuso, pero ahorita con el ejemplo, realizando el ejemplo, pues a lo mejor quedan un poquito más de dudas o se aclaran como nosotros lo buscamos, como nosotros lo vamos queriendo. Bien, me dice que hay otro alumno pidiendo entrar a clase. O no, me parece que era de las que ya entraron. Bien. Bien, perdón. Ok, regresamos acá. Entonces, todo esto ahorita se va a ver más claro con respecto del ejemplo. Bien. Ahora, número 4. Vamos a ubicar, a graficar y ubicar lo que son los valores extremos. Dejen cambiar el color del lápiz. Y dichos colores extremos son los valores que se encuentran por fuera de la cota inferior. ¿Siempre sí? A ver, ok. Bien, yo creo que no había aparecido en la vez anterior. Perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces son los valores que van a estar por fuera del límite de la cota inferior y cota superior o límite inferior y límite superior. Bien, entonces una vez obtenida la información se construye el diagrama de caja dibujando una línea horizontal o vertical y ahí se colocan la mediana, la cota inferior, perdón, el límite inferior o Q inferior o Q1, límite superior o Q3, la cota inferior, la cota superior y los valores extremos. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Sabemos entonces, igual que en esta diapositiva, como lo colocamos de manera vertical, se puede colocar de manera horizontal, de tal forma de que tenemos aquí el valor de la mediana, o Q2. Aquí tenemos Q3. Aquí vamos a tener Q1. Hacia acá, la cota superior. Y hacia abajo, la cota inferior. Y si lo ordenan de manera vertical, pues vamos a tener en medio la mediana. Aquí vamos a tener, que va a ser Q2. Aquí vamos a tener Q1.
Q3. No, perdón, estoy equivocado. Este sería Q3 y este sería Q1, porque el ordenamiento siempre es de abajo hacia arriba. Y entonces tendríamos, ahora sí, la cota superior y la cota inferior. Como ustedes crean que es más ejemplificativo o más didáctico de realizar el gráfico, los gráficos de alguna manera siempre van a estar relacionados a este tipo de ordenamiento, de tal forma de que se vea en dónde tenemos el mayor, la mayor simetría de los datos, si se, o sea, a diferencia, por ejemplo, del gráfico de promedio, de media y desviación estándar, aquí no se va a ver en dónde tenemos más promedio, sino en qué tratamiento existe más simetría en los datos y a partir de esa simetría, en qué tratamiento hay mayor dispersión de los datos. De tal forma de entonces de que se puede tener ambas maneras. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, ninguna. Bien. Entonces, continuamos. Bien. Para que quede claro, vamos a continuar con el ejemplo que venimos arrastrando desde la primera clase de medidas de tendencia central, que va a ser el de las lechugas. El de la producción de lechugas a partir de un fertilizante nitrogenado. Bien, entonces para esto vamos a dividir la pantalla y nos vamos entonces a la pizarra virtual. Y a partir de la pizarra virtual, pues entonces empezar a trabajar. Bien, sabemos entonces que el punto número 1 es el ordenamiento de los datos de menor a mayor. Sería la tabla superior, por lo tanto, la inferior la vamos a ocupar después. Pero primero ordenamos los datos. Entonces, los vamos a ordenar. Sé que son 4 datos y a lo mejor puede causar un poquitín de problemas, pero los vamos a ordenar por tratamiento. Vamos a tener 0, 50, 100, 150 y 200. Bien, entonces como vamos a ordenar por tratamiento, ordenamos de menor a mayor y en el tratamiento 0 tenemos el menor dato en 90, seguiría 104, seguiría 114 y por último 140. Ordenamos 50, el menor es 130, seguiría 134, después 144 y por último 174. Para 100 tenemos 142, 146 dos veces y 152 como dato superior. Para 150 tenemos que es 163, después, no es cierto, 147. 147, después 160, 160 y por último 163. Este estaba ordenado. Y en 200 tenemos, también está ordenado. Tenemos que va a ser 131, 148, 154 y 163. Entonces ya lo tenemos ordenado como tal. Bien. Ahora entonces, lo voy a disminuir un poquitín, lo voy a hacer un poquitín chiquitín. Y hago más grande la hoja. Perfecto. Entonces, a partir de aquí, el paso número 2 es la obtención de la mediana. Y para la obtención de la mediana, entonces,
empezamos a trabajar con los diferentes grupos. Sabemos que entonces la mediana, en este caso, va a ser igual, como el grupo de datos es par, entonces va a ser igual a 4 entre 2. Esto es igual a 2. ¿Qué nos dice esto? Que el dato que va a estar representado por la mediana va a ser el dato número 2. El dato número 2 en este caso es este. Como no es para todos, aquí va a ser igual a 104. Como lo es para todos, entonces, porque los grupos son homogéneos, entonces también va a ser para 50, para 100, para 150 y para 200. De tal manera de que entonces esa va a ser el valor de la mediana. Entonces, bueno, lo coloco en azul para que no nos perdamos. Entonces, el valor de la mediana, en este caso, va a ser igual al dato número 2. Ahora vamos con a obtener, ahora sí ya, en para cada grupo, obtener Q1 y Q3. Entonces sabemos que Q1 va a ser igual a, ahora, en este caso, 4 entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque al final del día lo que buscamos es el 25% de los datos, por lo tanto, entonces se divide en cuartos. Entonces 4 entre 4 es igual a 1, y 1, entonces, el primer dato de nuestro conjunto de datos, en este caso, para con respecto de 0, es 90, entonces este va a ser el Q1 para 0, Q1 para 50, Q1 para 100, Q1 para 150 y Q1 para 200. Bien, está siendo fácil porque los grupos de datos son homogéneos. Obtenemos Q3, sabemos que ahora va a ser 4 entre 4 por 3. En este caso, pues es igual a 1 por 3, me daría 3. Entonces, el resultado ahora de Q3 sería el tercer dato, que sería 114 en el caso de 0, 144 en el caso de 50, 160 en el caso de 100, perdón, de 150 y 154 en el caso de 200. Aquí sería entonces 114. Bien, recordemos que lo único que nos indica es el dato en el grupo de datos que estamos trabajando. Y este es, en dado caso, el valor referente, en este caso, a la producción de lechugas para con respecto del grupo de datos. Yo sé que a lo mejor puede ser un poquitín confuso, pero son cuestiones un poquitín diferentes. Y a partir de aquí, pues nosotros sabemos que ya podemos empezar entonces a obtener el rango intercuartil. Voy a bajar un poquitín esto para poder colocar los diferentes rangos. Entonces, voy a colocar aquí el rango intercuartil, la cota inferior y la cota superior para cada uno de los datos. Entonces, en el caso del primer tratamiento, que es 0, vamos a obtener el rango intercuartil de ese tratamiento. Nos dice que Q3 es igual a 114. Si gustan, colocamos aquí. Lo voy a mover tantito. Aquí sabemos que este va a ser Q1. Este va a ser la mediana. Y este es Q3. Bien. Entonces nos regresamos. Q3 es igual a 114 menos el valor de Q1, que es igual a 90. Y el rango intercuartil en este caso es igual a 24. Entonces, para obtener la cota inferior,
es igual a 90 menos 1.5 que va a multiplicar a 24. ¿Y cuánto nos da? ¿Voy rápido o voy bien? ¿Entre 24? Uh-huh. Por 24. 1.5 por 24 y luego le restamos ese valor a 90. Porque fue, sí, por Q1. Sí, 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 efectivamente. Si gustan de este lado, me regreso a la formulita. Menos 254. 54. ¿Cuánto? ¿54? Menos 54. 54 positivo, ¿no? Porque 90 es positivo y el valor que nos da de 1.5 por 24 es 36. Bien. Obtenemos la cota superior y la cota superior va a ser igual ahora a 114 más 1.5 por 24. ¿A qué es igual? $150. Perfecto. Y entonces lo colocamos acá en nuestro conjunto de datos. Sabemos que el rango intercuartil ahora va a ser de 24. La cota inferior es de 54 y la cota superior es de 150. Bien. Eso es con respecto a el tratamiento 0. Nos vamos al tratamiento 50. Si gustan, aquí colocamos. Entonces vamos a borrar. Bueno, vamos a colocar aquí con respecto del tratamiento 0. Vamos con el tratamiento 50. Bien, nos dice entonces que la mediana va a ser igual a, como sabemos que es lo mismo, bueno, ya no, ya lo tenemos acá, entonces vamos a obtener el rango intercuartil, perdón. El rango intercuartil va a ser igual a 144 menos 130. ¿A qué es igual? 14, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Bien. Identificamos la cota inferior, que va a ser igual ahora a 130 menos 1.5 que multiplica a 14. ¿A qué es igual? ¿80? Ah, no. A ver. 80, 109. 109. Perfecto. Vamos con la cota superior, que va a ser igual entonces a 104. 109, perfecto. A 144 más 1.5 que multiplica 14. Que es igual. A mí se me pidió. A 165. Perfecto. 165. Entonces, para el siguiente lo cambiamos de color. Para que no haya problema. Entonces el rango intercuartil ahora va a ser de 14. El límite inferior es de 109. Y el superior de 165. Perfecto. ¿Puedo borrar entonces el tratamiento de 0? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo quitamos porque ya no ya obtuvimos los cálculos. Ahora vamos por 100.
el tratamiento de 100. Sabemos que vamos a encontrar el rango intercuartil que va a ser igual a 146, que es el valor de Q3, menos 142, que es el valor de Q1, a que es igual. 4. Estupendo. Ahora entonces, la cota inferior va a ser igual a 142 menos 1.5 que multiplica a 4, a que es igual. 136. ¿Cuánto? 136. Perfecto, 136. Obtenemos entonces la cota superior o límite superior que va a estar dado por 146 más 1.5 que multiplica a 4, a que es igual. 148. 152. 148, 152. 152. Sí. Perfecto. 152. Sí. Estupendo. Entonces lo colocamos en otro color y sabemos que el rango intercuartil ahora en este caso va a ser de 4. El límite inferior va a ser de 136 y el superior de 152. Vamos con 200. Déjenlo coloco de este lado acá abajo. Si alcanza el espacio, solamente cambiamos de color. Tenemos entonces el rango intercuartil que va a ser igual a Q3 154. No es cierto, Profesor, es pero 150, ¿no ¿verdad? sería el 100? No, digo, ¿no sería el de 150 el que Sí, sigue? tienes razón. Sí, es 150. Tienes razón, es el que nos falta. Borramos este. Entonces, serían 160 menos 147. ¿A qué es igual? A 13. 13. Estupendo. 13. Vamos por la cota inferior. Y la cota inferior me dice que van a ser 147 menos 1.5 que multiplica a 13. ¿A qué es igual? 127. 127. 120. 5. 127.5. Sí. Sí. Perfecto. Vamos por la cota superior o límite superior. Serían 160 más 1.5 que multiplica a 13. ¿A qué es igual? 179.5. 179.5. Bien. Lo colocamos en otro color para que no haya problema. El rango intercuartil es de 13. Límite inferior de 127.5 y 179.5. Perfecto. Ahora sí vamos por 200. ¿Puedo borrar el de 50? Sí. Sí, profe. Estupendo. Lo cortamos, hacemos esto un poquitín más pequeñito. Nos vamos de nuevo con este. Sería 200 ahora. Obtenemos el rango intercuartil, que va a ser igual ahora a 154. Perdón. Que va a ser igual a 154
menos 131. ¿A qué es igual? A 23. 23. Ahora entonces obtenemos la cota inferior o límite inferior, que va a ser 131 menos 1.5 por 23. ¿A qué es igual? 96.5. 96.5. Y obtenemos entonces la cota superior o límite superior, que va a ser igual a 154 más 1.5, que multiplica a 23. ¿A qué es igual? 188.5. 188.5. Bien. Lo colocamos en otro color para que no nos confundamos. Entonces el gramo intercuartil va a ser de 23. Límite inferior 96.5. Límite superior 188.5. Bien. Me espero para que lo copien y poder entonces elaborar el gráfico. Me avisan cuando ya podamos borrar y hacer el gráfico. Ya, maestro. Perfecto. Entonces, quitamos todo esto. Ya nada de esto nos sirve. Ya lo tenemos acá arriba, entonces vamos a ubicarlo. Lo ubicamos de manera vertical para que sea un poquito más didáctico. Sí. Estupendo. Bien.
Entonces colocamos el eje de las Y, colocamos el eje de las X. En el eje de las X, pues bueno, vamos a colocar los tratamientos. Va a ser 0, 50, 100, 150 y 200. Perdón por la escala, es un poquito rara. Bien, y entonces hacia arriba vamos a tener que colocar entonces hasta el 200. Entonces tenemos que, sería aquí 200, a la mitad, aproximadamente 100, 150 y 50. Bien, para el tratamiento 0 ubicamos la mediana en 104. Tenemos 110, 20, 30, 40 y 50. Entonces 104 aproximadamente, no más a la mitad. Aproximadamente. Aquí dejen luego más grande. Rango inferior en 90. Entonces tenemos que son 60, 70, 80, 90. Entonces el límite inferior está en 90. El límite superior está en 114. Son 10 más, está aproximadamente aquí. Y vemos que la caja es asimétrica. Límite inferior está en 54. 54 estaría aproximadamente aquí. Colocamos la cota inferior. La cota superior está en 150. Por lo tanto la colocamos aquí. Y sabemos que entonces tenemos el cuerpo de la caja y su variación. Entonces podemos ubicar los valores. Sabemos que aquí vamos a tener la mediana. Aquí vamos a tener Q3. Aquí tenemos Q2. Cota inferior. Cota superior. También en algunos libros, en algunos, sobre todo artículos, lo que son la cota superior es igual al límite superior y la cota inferior es igual al límite inferior. ¿Por qué se maneja así? Porque si estás relacionando en un artículo, estás relacionando tu producción, es muy difícil que se mencione como cotas. Lo más fácil o lo más pertinente es que se mencione como límite superior de los datos y límite inferior de los datos a partir de su distribución. Por eso muchas veces se maneja así. Nosotros, se puede manejar de las dos maneras, como cota o como límite. Incluso en algunos libros, sobre todo viejitos, les llaman bigotes. Este es un diagrama de caja y bigotes. Entonces le llaman bigote superior y bigote inferior. Bien. Ubicamos entonces ahora el tratamiento de 50. La mediana está en 134. Por lo tanto, la tendríamos aproximadamente por acá. El límite inferior en 130. Está abajito. El límite superior en 144. Un poquitín arribita. También es una caja asimétrica. Y al ser una caja asimétrica, pues nos dice que los datos se comportan de manera diferente. Bien. La cota inferior estaría en 109. Aproximadamente aquí. La cota superior está en 165. Si quieren colocamos aquí sería 6, 7, 8, 9. Entonces sería 165 aproximadamente aquí. Y vemos que efectivamente incluso la variación de los datos es diferencial, no es simétrica. Vamos ahora por el tratamiento número 100. Perdón, el tratamiento 100 con una mediana de 146. Entonces hablamos de que 146 estaría un poquitín más arribita de este, no mucho. El límite inferior estaría en 142, está abajito, no mucho. Y el límite superior está igual en 146.
Entonces, en este caso, tanto la mediana como el límite superior están en el mismo lugar. Si quieren, engrosamos un poquito más la línea para indicar de que están tanto el límite superior como el inferior montados en el mismo dato. Ahora, perdón, el límite de la caja. Ahora vamos con el límite de la distribución. El inferior sería en 136, está aquí cortito. Y el superior en 152 también está aquí cortito. Y es una caja muy chiquitita. Ahora vamos para 150, este es en verde. Y 150 me dice que la mediana va a estar dada en 160. El límite inferior en 147. Y el límite superior también en 160. Entonces engrosamos también para ver que está montado en el mismo dato. Entonces terminamos con la caja. Vamos con la cota inferior, estaría en 127. 10, 20, 27 estaría aproximadamente aquí. Y superior en 179.5. 6, 7 es casi 180 aproximadamente. Bien. Y vamos por último con 200. En 200 tenemos la mediana en 148. Como que esta caja está un poquitín abajo. Déjenme la corrijo un poquitín. Ahí está. Perdón. Ahora sí, 148. Bien. El límite está en 131. Aproximadamente. El superior en 154. Aproximadamente aquí. También es asimétrica. La cota inferior en 96.5. Aproximadamente aquí. Y la superior en 188.5, casi en 190. Bien, disminuye un poquitín la hago pequeñita. Y ese es el gráfico que nosotros tenemos. Sabemos entonces que hay dispersión, hay más dispersión en 200 y en 0. Por lo tanto, vamos a ver si existen datos extremos. ¿Cuáles son los datos extremos? Los datos extremos serían los valores que saldrían de esa distribución. ¿Cómo los ubicamos? Bien. Por ejemplo, en el tratamiento 0 tenemos el dato menor en 90 y el dato mayor en 140. Ubicamos 90, 90 está aquí y 140 está acá. Entonces, no hay un valor extremo. No hay ningún dato extremo en el tratamiento 0. En el tratamiento 50, el menor es 130. Está aquí arriba. Y el mayor está en 174. Entonces tenemos que el límite superior es 165 y el dato mayor es 174. Entonces, si nosotros lo ubicamos en el términos del gráfico, está por acá. Ese sí es un valor extremo. ¿Por qué es un valor extremo? Porque no está comprendido dentro del 100% de los datos que tendríamos nosotros registrados para con respecto a en esta gráfica. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que tenemos un valor
que no se explica con la aparición de los datos. Y ese valor es superior, es 174. Entonces, a partir de este tratamiento, del tratamiento que le estamos dando a los datos, vemos que tenemos un valor que no podemos explicar porque se nos escapa a la distribución que nosotros tenemos planteada. En este caso, para el tratamiento 50, es un valor extremo. Bien, ubicamos entonces ahora con respecto de 100. El valor menor está en 142, por lo tanto estaría aquí, está comprendido. El valor mayor está en 152, que es justamente en donde está el límite. Y al estar en el límite, vemos que está comprendido dentro de la distribución, no hay valores extremos ahí. En el siguiente, en 150, el valor menor es 147, por lo tanto está aquí. Y el valor mayor está en 163. 163 lo tenemos aproximadamente aquí. Entonces, tampoco tenemos datos extremos. Y en 200 tenemos 131 como dato menor. Y 131, estamos hablando de que estaría aquí. Y el dato mayor en 163. Aproximadamente aquí. Tampoco tenemos un dato extremo. Entonces, de lo que nos habla este gráfico es de que tenemos que nuestros datos son asimétricos y a partir de los valores que se muestran en cada tratamiento, solamente tenemos un valor extremo que sería 174, que sería un valor de mayor producción, pero que si nos damos cuenta, este 174 podría estar comprendido en el tratamiento de 200, pero como no pertenece a ese tratamiento, entonces es un valor que no sabemos cómo explicarlo, pero está presente en nuestros datos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. Seguros. Y bueno, pregunta ahí, Sí, ¿cómo profe. queda este valor extremo? ¿O ya no tiene nada que hacer con este valor extremo? Con el dato extremo, Ajá. mira, como es estadística descriptiva, el objetivo solamente es describir el conjunto de datos. Y a partir de la descripción de ese conjunto de datos, nosotros nos damos cuenta de que ese valor no se puede explicar a partir de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, hasta aquí, por el momento, no podemos explicar ese 174 porque solamente estamos describiendo. Se puede explicar o puedes teorizar con respecto a su explicación. Por ejemplo, estamos hablando de que fue el tratamiento con 50 microgramos de fertilizante nitrogenado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tuvimos una producción muy alta en ese tratamiento. Quizás en esa parcela, aparte de el fertilizante, quizás había los nutrientes suficientes para que tuvieras una mayor producción de lechugas, que incluso supera a la producción de otros fertilizantes, pero solamente es teoría, o sea, solamente especulas acerca de la explicación de ese dato. ¿Por qué? Porque, insisto, no tienes otro tipo de información más que la descriptiva para con respecto de los datos. Entonces, paso a la presentación en PowerPoint. Esta está un poquito rara. ¿En qué sentido? En el siguiente. Tenemos esta caja que es diferente a la que nosotros encontramos. A lo mejor se equivocaron en algunos cálculos. El chiste es que esa caja es diferente, pero si vemos, la variación está relacionada también a la concentración del fertilizante, perdón. Por lo tanto, la explicación sería la siguiente. Se observa una concentración de que 150 presenta un valor más alto que en otras concentraciones, además de que los datos no varían demasiado como con la concentración de 0, porque al final de cuentas vemos que tiene una caja más grande, una variación más grande,
y la concentración de 50, que de alguna manera también la variación es también grande. Además de que la concentración que menor varía, que menor variación presenta, sería la de 100, pero se encuentra por debajo de la mejor, que es de 150. Entonces, si lo volvemos, si nos regresamos a nuestro gráfico, vemos que efectivamente 100 tiene una variación muy pequeñita, o sea, está muy chiquita la caja y su variación también está muy pequeñita comparada con la variación que se muestra en 0 y comparada con la variación que se muestra en 200. Ok. Ahora, esto pasa con este tipo con estos datos. Y comparando entre diferentes concentraciones. Pero ¿qué pasa si yo ahora les pregunto o les preguntase si puedo tener datos extremos? Si es posible tener datos extremos en toda la producción de lechuga. ¿Qué datos extremos? Si en una parcela se produjo realmente menor cantidad de lechugas o se produjo una mayor cantidad de lechugas. Entonces, para eso ordenamos todos los datos. Me parece que cuando hicimos el gráfico, el histograma, ya tenían los datos ordenados. Entonces, ¿me los pueden decir? O nos regresamos a la presentación de PowerPoint y ahí la vemos. Bien. Para eso tenemos entonces esta tablita. No hay problema. Ok. Entonces tenemos que el primer dato va a ser 90. El siguiente dato es 104. 114. 130. 131. 140. 142. 144. 146 dos veces. 147. 148. 152. 154. 162 veces. Dejen hago pequeñitos los datos para que quepan y quede bastante claro. 162 veces. Vamos por 163 y 174. Entonces, en teoría, ¿cuántos datos? Si los tengo, todavía están por acá o ya los perdí. Es que estaba cortando. Sí, profe. Ok, perfecto. Perdón, discúlpenme. Entonces tenemos que son 20 datos, ¿no? Porque son 5 tratamientos y son 4 peticiones por tratamiento, son 20 datos. Estupendo. Entonces, como es un solo grupo, lo vamos a comparar entre tratamientos. Entonces, pues es muy sencillo. Obtenemos la mediana. Sabemos que es un grupo de datos par, por lo tanto van a ser 20 datos
entre 2 es igual a 10. ¿Cuál es el dato número 10? Pues entonces lo buscamos y decimos que entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este es el dato número 10, por lo tanto, la mediana va a ser igual a 146. Bien, obtenemos Q1 y Q1 me dice que ahora va a ser 20 datos entre 4 para obtener el 25%. 20 entre 4, sabemos que es 5. Buscamos el dato número 5. Ajá. Perdón, profe, pero son 19, creo, datos. Son 19 datos. Vamos a ver si me falta uno. 90, Sí, 104, profe. Le hace falta un 163. ¿Falta un 163? Tienes razón. Sí, Bien. Pero sí son 20. sí, ya. Estupendo. Ok. Entonces ahora ubicamos el dato número 5. Sabemos que va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. El dato número 5 es 131. Ubicamos ahora Q3. Para Q3 va a ser igual a 20 entre 4 por 3. Sabemos que 5, esto es igual a 5 por 3. Esto es igual a 15. Entonces ubicamos ahora el dato número 15. Y sabemos que este es el dato número 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El dato número 15 es 154. Corríjanme si me equivoco. 154. Perfecto. Ahora entonces, ya una vez que tenemos esto, encontramos el rango intercuartil. El rango intercuartil me va a decir que es igual a 154 menos 146. ¿A qué es igual? Ocho. Perfecto. Entonces, ubicamos la cota inferior, que va a ser igual 140 menos 1.5 que multiplica 8. ¿A qué sí? ¿Dónde estoy mal? ¿Por qué no me avisan que estoy mal? Lo estoy haciendo con respecto a la mediana. En dado caso, el valor no es 146, el valor es 131, porque es este. Entonces sería aquí 131. Sí, estamos mal. Entonces no es 146, es, bueno, lo dejo en rojo. Es 131. Y entonces el rango intercuartil cambia. Serían 14, son 13. No es cierto, 23. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces son 23 y entonces el límite inferior serían 131 menos 1.5 que multiplica ahora a 23. Perdone, mil disculpas. Lo estaba haciendo con respecto a la medida que se quedan 146, en realidad era 131. Bien, ahora sí, ¿cuánto nos da la cota inferior o el límite inferior? 96.5. 96.5. Sí, y es un poquito más real. Bien. Tenemos la cota superior y la cota superior aquí sí son 154 más
1.5 que multiplica a 23. ¿A qué es igual? $188.5. 188.5. Estupendo. Entonces ya con estos datos podemos elaborar el gráfico. ¿Puedo hacer los datos pequeñitos? Sí. Sí. Estupendo. Me llevé. Bien. Entonces vamos a ubicar menos. Vamos a ubicar Q1. Vamos a ubicar Q3. El límite inferior y el límite superior. Como en este caso lo hicimos de manera vertical, lo hacemos también de este lado de forma vertical. Entonces tenemos un solo eje, no es necesario que pongamos el de las X porque solamente es un gráfico. Aunque si lo realizamos en computadora, pues para que la computadora no se confunda, pone los dos ejes. En este caso solamente podemos colocar un solo eje. Y ahora ese eje puede estar relacionado desde el 0 hasta el 200, que es como lo teníamos. Entonces ahora sabemos que a la mitad son 100, a la mitad de 100 existe el 50, a la mitad entre el 100 y el 200 existe el 150. Bien, ubicamos la mediana está en 146, entonces la mediana estaría aproximadamente aquí. Bueno, dividimos y pues 20, 30, 40 y 50. Entonces la mediana está en 146, Q1 en 131, aproximadamente aquí, y Q3 en 154, 60, 70, 80, 90 y 100, 154 aproximadamente aquí. Ese es el cuerpo de la caja. También es asimétrico. Hacia abajo tenemos que son 15 y hacia arriba tenemos que son 13. Bien, es asimétrico, pero no tan diferente. Y entonces colocamos el límite inferior, que sería 96.5, unos 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces el 96.5 estaría aproximadamente aquí. Y el límite superior en 188.5, 60, 70, 80, estaría aproximadamente aquí. Y ese es el cuerpo de nuestra caja. Lo hago más grande para que no haya problema. Sabemos entonces que si gustan ubicamos entonces los datos con respecto a lo que sería cada uno. Esta sería la mediana, Q3, Q1, la cota inferior o límite inferior y la cota superior. Entonces ubicamos los extremos. ¿Cuáles son? 70, o sea, los 90. Si nosotros
dependiendo de lo que nosotros queramos mostrar, se puede adaptar este tipo de gráficos para observar una cosa u observar otra. ¿Nos explico? Quiere decir que si nosotros queremos ver las diferencias de tratamientos, se comporta así. Si nosotros queremos ver si todos nuestros datos se componen de manera simétrica y están aislados de forma que una distribución sea suficiente y tenga datos extremos, entonces lo realizamos así. Son dos cosas diferentes, dependiendo de lo que nosotros queremos ver a partir del mismo tratamiento de datos. Solamente que se puede utilizar uno o se puede utilizar el otro. Bien. ¿Alguna duda? No, profe, al momento está bien. Seguro. No, profe. Sí. Es un es perfecto. Es un gráfico muy a veces de interpretar, pero es muy gráfico, es muy visual, es muy porque con los datos Profe, evidenciar esto. Entonces, este gráfico es, y este tratamiento de datos es pertinente cuando tenemos Profe, ya no lo cuartiles. escucho. profe, se le corta el audio, no sé si solamente sea yo. Sabemos que lo después es el conjunto de datos dividido. No, No. se corta mucho el audio. Se corta demasiado. Dependiendo de las cantidades que tengamos. Entonces, ajá. Sí, ¿qué pasó? Se está cortando mucho el audio, profe. Sí, dime. No se le entiende. Sí, Profe, porque se corta el audio. ¿Cómo? Ah, se está cortando el audio. profe, Ah, ok. Perdón. sí, demasiado. Entonces, ajá. Les comentaba que sí se corta. Sí, de repente Yo ya creo no que se escucha nada. es la transferencia, ok, perdón. Yo la transferencia de datos. Bien. Voy a tratar de hablar un poquito más pausado para que no haya problema. Lamento mucho esto. Entonces, bueno, este tipo de tratamiento de datos normalmente bueno, es bastante útil cuando lo que se pide es cuartiles o percentiles. ¿Por qué? Porque aunque el cuartil está dado a partir de 1, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos, cuartiles en percentiles estaría dado a partir del 25%, el 50%, el 75% y el 100%. Entonces, cuando nos piden que realicemos o que encontremos si la mayor cantidad de datos se encuentra en un percentil o en un cuartil, lo que tenemos que realizar es este tipo de tratamientos para encontrar el 25% de datos, el 50% de los datos y el 75% de los datos. Si se fijan, el restante, el 100%, que en dado caso estaría contemplado con respecto de este lado, sería el 12.5% de los datos. Y de este lado tenemos el otro 2.5% de los datos, de tal manera de que sería fácil encontrar en dónde se encuentra este 75% de datos para poder explicarlos. Yo sé que a lo mejor con este acercamiento a este tipo de gráfico,
Pues es un poco complicado porque necesitamos realizar más ejercicios de todos los gráficos para que podamos podamos tener una idea clara de qué es lo que se puede hacer a partir de lo que nos pregunten o de lo que nosotros queramos evidenciar con el tratamiento de datos. Entonces, si se fijan, es sencillo, pero tiene su complejidad. Entonces, me regreso a la presentación de PowerPoint. Bien, y para que quede más claro, entonces vamos a realizar ahora con el ejemplo del ozono. Si vemos, como está cortando un poquitín la transmisión, si gustan, podemos realizar el ejercicio con todo el conjunto de datos. Ok. Entonces, podemos decirle, ¿sabes qué? Dame otra página. Y a partir de esta página, entonces podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Existen datos extremos? En el contenido de ozono. Ya no lo escucho, profe. Lo sé, y en realidad, discúlpenme mucho, al final del día, pues es la transferencia de datos. Entonces, pues al ser la transferencia de datos, pues no puedo hacer gran cosa porque pues de alguna manera, pues es el Internet, ¿no? Es el Internet, puede ser el de todos en conjunto, porque a final de cuentas, pues es un grupo bastante numeroso. Entonces, lo vamos a intentar realizar, ¿vale? Em, cuando, perfecto. Entonces, cuando hicimos este ejemplo para con respecto del histograma, ya tenían los datos arreglados de menor a mayor. ¿Me los pueden dar? Es del ozono, ¿verdad, profe? Sí, es Del el ozono, ozono. ¿verdad, profe? Ah, ¿te los doy? Sí, por favor. 0.05, Ajá, 0.06, 0.07 dos veces, ajá, 0.08 tres veces, 0.09 seis veces, ajá, 0.10 tres veces, 0.11 tres veces, 0.13 dos veces, 0.15 dos veces y 0.17. me quedé hasta 0.11. ¿Me repito las demás? Perdón, es que... 0.11 Muy tres difícil. veces, Tres veces. 0.13 dos veces, 0.15 dos veces, Ajá. y 0.17 una vez. Y 0.17. Bien, entonces son 24 datos. Estamos correctos. 24 datos. Bien. El conjunto de datos es par, por lo tanto, mediana van a ser 24.
entre 2. Sabemos que son 12 datos. Buscamos el dato número 12. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, esto es igual a 0.09. Bien. Obtenemos Q1. Va a ser 24 entre 4. Es igual a 6. Por lo tanto, el dato número 6 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el dato sería 0.08. Obtenemos Q3. Esto es igual a 24 entre 4 por 3. Es igual a 6 por 3. 10. Y el dato 18. Sabemos que este es el 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 0.11. ¿Estamos de acuerdo? Obtenemos el rango intercuartil. Que va a ser igual ahora a 0.11 menos 0.08. ¿A qué es igual? .03. 0.03. Vamos, el límite inferior o la cota inferior sería 0.08 menos 1.5 que multiplica 0. Es igual. Cero punto cero tres. 0.03. Afirmación. Obtenemos la cota superior. Ahora va a ser 0.11 más 1.5 que multiplica a 0. A que es igual. A punto 15. Punto 15. Sí. Punto. ¿Este está bien? Bueno, a mí me salió como 0.035. 0.35. Sí, profe. Sí, es que falta ver ese 5. Perfecto. Entonces, a partir de aquí, Profe,
Y en el de abajo es 0.155. 155, estupendo. Es así. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Elaboramos el gráfico. Y el gráfico me dice que en dado caso podemos trabajar desde 0 hasta 2. Hasta punto 2, perdón. Trabajamos en 0.1 y 0.2. Entonces tenemos aquí 0.05. A ver, déjenme recorro este. .15. Estupendo. Perdón por la escala. Vamos a graficar entonces la mediana. Q1, Q3, límite inferior y límite superior. Entonces, para la mediana lo tenemos en 0.09. Si quieren dividimos. Aquí serían 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos la mediana. Q1 en 0.08. Lo tenemos aquí. Q3 lo tenemos en 0.11, entonces serían 10, 20, 30, 40, aproximadamente aquí. El límite inferior o la cota inferior en 0.035, entonces serían 10, 20, 30 y 40, serían, quedó fea la escala. 10, 20, 30, 40, entonces serían en 0.035, estaría aproximadamente aquí. Y hacia arriba estaría en 0.155. 6, 7, 8, 9. Perfecto. Ubicamos entonces los valores extremos. El primero sería en 0.05. Lo tenemos aquí. Y el superior, perdón, en 0.17. 16, 16, lo tenemos acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos un valor extremo, el dato extremo sería este. Por lo tanto, en donde nosotros estamos muestreando, o en donde se ha muestreado la cantidad de ozono, quiere decir que hay una zona que, si bien muestra mucha contaminación, de alguna manera esa contaminación se sale para con respecto a el resto de del grupo de datos. ¿Cómo se puede explicar ese dato extremo? Se puede explicar a partir del hecho de que puede que esté colocado cerca de una zona industrial para la mayor cantidad de ozono, puede que esté colocado cerca de una zona en donde corre menos aire o en donde la difusión de los contaminantes es menor. Entonces, por ende, vemos que ese dato extremo está, se ve reflejado a partir de esa zona en particular. Si nosotros revisamos esa zona, estaríamos hablando de que sería el punto número, perdón, sería este punto, el cual estaría reflejándose, y ese punto de alguna manera en el sitio C, estaría hablándonos de que tenemos una mayor concentración de ozono, que no necesariamente nos explica la tendencia del resto de los datos, simplemente nos dice que es un dato extremo y que nosotros lo podemos hacer de lado. Bien.
¿A qué se refieren los datos extremos? Para que quede un poquitín claro. Cuando nosotros tenemos una distribución de tipo normal, esta distribución se elabora a partir del promedio. El promedio sería el punto cero y hacia la derecha podríamos tener una desviación estándar y hacia la izquierda menos una desviación estándar. No indica que sean valores negativos, sino que tenemos una desviación estándar para arriba y una desviación estándar para abajo. Bien, la voy a hacer pequeñita esto. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir que este valor es un valor extremo y que es superior, nos indica que ese valor posiblemente se encuentre por acá. Si se encuentra por acá, entonces lo que nosotros tenemos que hacer, o bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es incrementar el área de las colas para poder tener menos 2 desviaciones estándar hacia abajo y más 2 desviaciones estándar arriba. Y entonces ahora sí ya quedaría comprendido. Eso es a lo que se refiere el valor extremo, que de alguna manera tenemos que jugar con la desviación estándar para saber si cabe en una desviación estándar o si cabe en 2 desviaciones estándar. Entonces estaríamos hablando de que este valor sería con una desviación estándar y el siguiente valor, que sería de aquí hasta acá, equivaldría a 2 desviaciones estándar. A ver, permítanme. Vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir moviéndolo. Sería 2 desviaciones estándar, de tal manera de que podríamos nosotros estar jugando con el valor de la desviación estándar a partir del promedio. Y es a lo que se refiere el dato extremo, que nosotros estamos hablando de que ese dato extremo podría estar comprendido cuando nosotros arreglamos los datos de una manera o vamos haciendo más grande su dispersión. Yo sé que son conceptos que ahorita quedan un poquitín vagos porque pues no hablamos acerca de la distribución normal, no hemos platicado acerca de esta gráfica, de las propiedades que tiene esta gráfica y de lo que nos indica esta gráfica, que de alguna manera va a estar comprendida a partir de los parámetros por los cuales está elaborada. Entonces, el chiste de los datos extremos es saber si eso está comprendido. Desde el punto de vista numérico, este valor se explica a partir de lo que conocemos como ZI. Y ZI va a ser igual a un valor dado menos el valor promedio entre su desviación. Y entonces este valor va a estar dado en términos de porcentaje. Y en términos de porcentaje nos diría si este valor, que corresponde al de acá, estaría en cierta cantidad de porcentaje dentro o fuera de lo que correspondería al gráfico en particular, ¿sí? ¿Esto cómo se obtiene? Se obtiene a partir de una serie de ecuaciones diferenciales que no las vamos a realizar nosotros, solamente porque ya tenemos los datos estandarizados, solamente lo único que en dado caso se va a obtener es el valor de ZI, pero lo vamos a hacer un poquitín más adelante. Primero, lo que quería es poner en perspectiva este valor, el valor extremo. Y decir que ese dato extremo, por el momento, como nosotros estamos describiendo los datos, no lo podemos explicar. Y si no lo podemos explicar, lo dejamos como tal. Decimos que nuestro grupo de datos presenta un valor extremo. Y si presenta ese valor extremo, pues lo podemos quitar, lo podemos hacer a un lado, lo podemos ignorar, etc. Un ejemplo de un valor extremo. Por ejemplo, valga la expresión, ahorita que tenemos la pandemia con respecto de la vacuna. Vemos que la vacuna que se ha testeado, que se ha probado más, ha recibido, por ejemplo, 3 casos de reacción, en donde se supone que no debería de haber reacción o la reacción no debería de ser tan violenta. Entonces, si tenemos una muestra o se aplica, no sé, algo así como 25,000
a 25,000 personas se le aplica la vacuna y tenemos una reacción de infección en 3, esos 3 son datos extremos. ¿Por qué son datos extremos? Porque son datos que no se pueden explicar y no se pueden explicar a través de que hay diversas variables que no controla el investigador, que no se controlan a partir del modelo experimental que se está tomando en cuenta o que se está realizando. Por lo tanto, esas reacciones pues no son explicables, y si no son explicables, pues las tenemos, las contemplamos, pero decimos que no las podemos explicar, y entonces a partir de ahí el porcentaje de presencia de datos positivos, pues simple y sencillamente opaca a esos 3 datos que no se pueden explicar, esos 3 datos extremos. No sé si me explico. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, si vemos, tenemos ese comportamiento. Les voy a presentar cómo se comportan por tratamiento. Y por tratamiento, el ozono se comporta de estas 4 maneras. Y vemos que pues tiene cierta dispersión. Y hablamos de que, lo hago más grande. Si vemos la diferencia entre lo que son los 4 tratamientos y el total de datos a partir de su gráfica. Si vemos, lo voy a hacer más grande. Si vemos, nos dice que en la gráfica las zonas de menor concentración de ozono son A y B, serían estas dos, porque tienen una media de alguna manera baja, y presentándose una menor variación de los datos. Si vemos, la variación de los datos aquí es pequeñita, la variación de los datos aquí es pequeñita, aquí también, y aquí es un poquito más amplia, pero es comparable con respecto a esta y con respecto a esta. Entonces nos dice que hay una mayor concentración y variación de ozono en partes por millón en la zona C, que en dado caso sería en esta, y es en donde encontramos el dato extremo. Es en donde nosotros vimos que teníamos 174 partes por millón. Por lo tanto, como se menciona anteriormente, con el diagrama de barras y el de caja se pueden detectar casos extremos. De hecho, ya se los había platicado también en el diagrama de media y desviación estándar. Sin embargo, existen métodos numéricos que son más precisos y fáciles de utilizar, como el cálculo de la puntuación Z, que ya lo veíamos de alguna manera en este ejemplo. Entonces, a manera de corolario, sabemos que tenemos medidas de tendencia central, que son la moda, la mediana y el promedio. A partir de estos tenemos gráficos asociados. Para con respecto de la moda, tenemos el gráfico de puntos, y como la moda es una frecuencia, también tenemos el histograma y tenemos el gráfico de sectores o pastel. A ver si quieren borramos este. Con respecto a los gráficos que se pueden utilizar con la moda. Con la mediana tenemos el gráfico de caja, que es el que realizamos recientemente. Y con respecto del promedio, tenemos el gráfico de media, bueno, que en dado caso sería el gráfico de barras. Entre paréntesis, de media y desviación estándar.
Entonces, son los gráficos que están asociados a estas medidas de tendencia central. También sabemos que existen las medidas de variabilidad. Y estas son, las coloco acá abajo, y estas son el rango, es la varianza, que sería la S cuadrada, la desviación estándar, y por último el coeficiente de variación. Si bien, en dado caso, hay algunas medidas de tendencia central, una que otra, por ejemplo, el hecho de utilizar cuartiles y percentiles, y algunas otras medidas de variabilidad que están relacionadas a pruebas en particular, no a la estadística en general. Esto es lo que nos interesa a partir, bueno, de lo que nosotros conocemos o de lo que nosotros vimos, que se conoce como estadística descriptiva. Entonces, esto lo realizamos a partir, o bueno, con el objetivo de describir cómo se encuentra el grupo de datos y cómo se encuentran los datos entre diferentes tratamientos. Entonces, ahora, el objetivo de esta unidad era conocer todos estos y aparte aplicarlos. Bien, en la próxima clase, porque pues entiendo que de alguna manera es bastante engorroso el hecho de que se esté cortando el audio y a veces el video incluso. Entonces, para la siguiente clase vamos a realizar más ejemplos y ejemplos que de alguna manera en los cuales podamos sacarle todo el jugo posible a este tipo de información. Bien, ¿alguna duda? No, profe, gracias. No, perfecto, vamos a Bien, perfecto. Entonces, pues bueno, los que entraron tarde, coloquen su asistencia, por favor, en el chat. Y el chiste era terminar con la obtención de los gráficos para poder realizar ejemplos ya de manera directa en la siguiente clase, ¿vale? Y poder en dado caso trabajar con la mayor cantidad de datos posibles. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Perdón por la transmisión de datos, perdón por el entrecortado de la